Comentaba que ya cada uno de ustedes tiene pues, conocimiento sobre las respectivas observaciones que se les hizo por parte del comité a las propuestas inicialmente, o el orden como tal lógico que deben iniciar ustedes en este proceso es adecuar estas propuestas, que esa propuesta o ese formato como tal de la propuesta ya pasa a ser lo que es el proyecto de grado. Entonces, inicialmente lo que ustedes deben hacer es adecuar esas observaciones a lo que es su propuesta, que seguidamente la propuesta pues va a ser el proyecto de grado y por eso la importancia de empezar a adecuarlas. Sin embargo, en ese proceso también de asesorías pues vamos a ir generando algunas otras adecuaciones para poder darle un feliz término y pues en lo mejor posible desarrollar esa propuesta de grado que ustedes inicialmente han planteado. Les mencioné también con los que me pude reunir la importancia de empezar por hacer lo más complejo, diría yo de alguna manera, en el sentido de ver las actividades con los tiempos que cada una de ellas requiere. Es decir, yo sé que tengo unas actividades ya que realizar previas a lo que va a ser el diseño. Yo sé también que esas actividades previas a mí me van a tributar o me van a generar o me van a poder dar líneas fundamentales para poder empezar con lo que es mi diseño de pavimento, de tránsito, un diseño geométrico vial. Entonces esas actividades pues son fundamentales como su nombre lo indica y asimismo son actividades que me pueden estar demandando a mí mucho más tiempo. ¿Sí? Hago énfasis exactamente para los que tienen propuestas sobre diseño geométrico y seguridad vial o seguridad vial. Hago también énfasis con lo que voy a decir a continuación para las personas que tienen propuestas sobre diseños de pavimentos. Y hago también un especial énfasis para las propuestas que de pronto contemplen la posibilidad de realizar un estudio de tránsito. ¿Por qué? Porque para estos tres elementos, bueno, para el primero es fundamental y necesario tener un estudio topográfico. Para el diseño geométrico es necesario tener un estudio topográfico. Ustedes pueden hacer, ustedes pueden obtener el estudio topográfico de diferentes maneras. Por ejemplo, pueden ustedes hacer el levantamiento topográfico, pueden ustedes conseguirlo con una entidad gubernamental o con una entidad descentralizada que haya o que esté realizando proyectos sobre esa zona de estudio y haya realizado un trabajo topográfico, ustedes lo pueden hacer sin ningún inconveniente. En ese sentido, no hay problema, siempre y cuando ustedes pues también cumplan unos criterios de derechos de autor en donde se les reconozca al propietario de esta información pues todo el ejercicio que desarrollaron. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar esa información sin ningún problema. Sin embargo, hay que hacer la claridad de a dónde fue que la sacaron, quién se la suministró para poder dar crédito al autor de esta información. Eso es una de las actividades que les he mencionado en diferentes ocasiones que puede, no es compleja, pero puede estar demorando bastante tiempo. Y entiendo también pues las ocupaciones de la gran mayoría con respecto a sus trabajos, ¿sí? Entiendo esa dinámica. Entonces, pues me pongo también en esa situación y les hago este tipo de reflexiones para que las contemplen. Y de esa manera, creería yo que es conveniente iniciar el proyecto de grado. Así es como se los he sugerido a la gran mayoría durante la asesoría pasada. Esta es una actividad que requiere tiempo, entonces empecemos por ahí, propónganla o empiecen a revisar desde ya cómo pueden conseguirla. Si no, es muy importante ir revisando, ir contemplando, ir averiguando qué estudios se han realizado sobre esas áreas que ustedes
han elegido para desarrollar sus proyectos de grado. Y si no, pues mirar entonces la posibilidad de cómo lo podríamos hacer, saber también cómo lo podríamos hacer y mirar esa posibilidad para hacerlo, ¿vale? Listo. Esa es la invitación como tal y ese es el primer lineamiento que les orienté durante las asesorías a cada uno de ustedes. Ahora, con respecto ya también a lo que es el formato. Bueno, hay títulos del formato o del proyecto como tal, hay títulos en los que nosotros ya podemos ir trabajando, ¿sí? Sin embargo, pues hay ciertos requisitos también que debemos ir conociendo para poderlos ir trabajando. Ya los vamos a ver y les voy a compartir también una guía que me parece muy práctica. Esa cierta cantidad de títulos que nosotros podemos ir trabajando, pues la invitación desde mi parte es que ustedes también empiecen a trabajar de manera conjunta junto con las actividades prácticas para que los puedan ir desarrollando. Esas, esas actividades prácticas en su gran mayoría y para todos las áreas en las que hayan propuesto sus ideas, en la gran mayoría, por no decir que en todas, hay que hacer un estudio de tránsito. Sea para el diseño geométrico, hay que hacer un aforo. Ese aforo, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Ese aforo, ¿en qué días lo vamos a hacer nosotros? Ese aforo, pues tiene también, digamos que una metodología completamente independiente de lo que es el proyecto. Y hago referencia exactamente es en cómo nosotros vamos a desarrollar el aforo. El aforo es un estudio de tránsito que nos podrá dar a nosotros mucha información o diferente información con respecto a lo que es el estudio de tránsito. ¿Qué nos puede dar a nosotros un aforo? Los niveles de servicio. Nos puede dar también los, el vehículo de diseño para los diseñadores o para las propuestas de diseño vial. Nos puede dar también a nosotros el número de ejes equivalentes para los que propusieron estructura de pavimentos. Entonces, ese aforo es fundamental en cualquier tipo de propuesta. Nos puede dar también los factores hora pico, nos puede dar también las demandas mensuales, anuales, diarias, semanales. Ustedes en su módulo, en el módulo de tránsito actualmente, que están viendo actualmente, lo van a ir revisando. Pues en ese sentido, pues ustedes también van a, van a desarrollar este tipo de estudios de tránsito para poder hacerlo. Pero entonces, ¿cómo desarrollamos ese estudio de tránsito? Y ahí es donde entra ya como tal la metodología. ¿Qué se debe hacer para hacer una forma? Para poder desarrollar una forma. Pues primero debo tener una zona de estudio. Entonces desde ahí empezamos, ¿sí o no? Delimitar la zona de estudio a la cual voy a hacer el análisis de los vehículos que pasan. Seguido a esto, bueno, entonces pues voy a delimitar una zona de estudio que para eso hay varias herramientas también tecnológicas que nos lo permiten. Podemos a través de Google Earth hacer una delimitación del área de estudio, podemos a través de Google Maps y bueno, hay una cantidad también infinita de estos servidores que nos permiten a nosotros delimitar cuál es el área de estudio. Entonces ahí la delimitamos. Posteriormente, ¿qué hacemos? Posteriormente, nosotros empezamos a evaluar lo que son los puntos que vamos a forar. Es decir, esos puntos hacen parte de un análisis cualitativo que compone esta metodología para el estudio de tránsito. Yo mediante un análisis cualitativo que precisamente ese enfoque es uno de los más utilizados en este tipo de temas de estudios de diseño geométrico o estudios de tránsito, ese enfoque cualitativo, como su nombre lo indica, es precisamente o consiste precisamente en percibir la situación actual en la que se están moviendo los diferentes actores viales en una intersección, por ejemplo, o en un punto específico, no lo mencionemos tanto como intersección, o no lo cedemos tanto como intersección, sino en un punto específico en general. Entonces, pues dada esta situación, nosotros, mediante un trabajo de campo, lógicamente, vamos a determinar cómo se están moviendo los diferentes vehículos. No sé si ya lo vieron o quizá lo vean próximamente, y es el tema de los movimientos, la flor de los movimientos mediante la metodología REELS.
Mediante este esquema de los movimientos, pues nosotros podemos determinar qué movimientos están permitiendo esa intersección específica o qué movimientos va a permitir la futura propuesta o la futura intersección o el futuro eje vial que nosotros vayamos a realizar. No sé si ya lo vieron, pero pues si no lo han visto, es un tema bastante interesante que va a ser muy aplicado en cada uno de sus proyectos, en el sentido de que ustedes van a poder analizar ya entonces cómo se está moviendo cada uno de los vehículos, qué giro está permitiendo estas intersecciones, qué giro está permitiendo la vía, qué sentidos me está permitiendo también la vía, y de acuerdo a eso poder tomar decisiones y proponer también las diferentes alternativas. ¿Listo? Posteriormente, ¿qué hacemos? Sobre esos giros, o teniendo analizada ya el área de estudio, posteriormente teniendo analizados también los giros que permite esa glorieta o esa intersección en general, nosotros vamos a asignar unos puntos sobre los cuales voy a parar un aforador, que no es lo mismo parar un aforador para que me afore los vehículos que estén realizando un solo giro a parar, a poner un aforador en un punto en el que me esté aforando divinamente 3 giros. Se vuelve un poco más complejo para el aforador y se pierde también la credibilidad en cuanto al aforo que se realice. Se pierde mucha credibilidad o ese porcentaje de confianza que se le debe poner a cada uno de los estudios de aforo, porque pues, están sujetos también a errores y principalmente cuando los hacemos de una manera como tan mecánica o artesanal. Entonces eso tiene un porcentaje de confianza y ese porcentaje de confianza es precisamente el que se le da de acuerdo también a la probabilidad de fallo por parte del aforador. ¿Listo? Y ahí empieza a disminuirse entre mayor sea la cantidad de movimientos que tenga para aforar el aforador. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces ubico ya los puntos de aforo. Posteriormente, el aforador que nos vaya a colaborar o incluso si somos nosotros mismos los que vamos a hacer el aforo, pues debemos tener una capacitación previa, pero para tener esa capacitación debemos conocer cuál es el formato que vamos a utilizar para poder hacer el aforo. Ese formato también lo van a ver en el módulo de tránsito y les va a servir a ustedes también para poder empezar a trabajar. Cuando tengan ese formato, pues primeramente ustedes, que serán los futuros capacitadores de esos aforadores, ustedes deben interiorizarlo y deben tener también claro qué es lo que vamos a hacer. Ese formato pues tiene unos lineamientos de la descripción, nombre del proyecto, la ubicación del proyecto, las horas en las que se aforó y demás. Esa misma información que ustedes tengan y apropien, van a poder utilizarla o van a utilizarla para capacitar a las personas que vayan a realizar este aforo. Y listo. Posteriormente, con toda esa información clara y teniendo también unos horarios ya definidos anteriormente, vamos a campo con los aforadores y empezamos a hacer el aforo. ¿El aforo en qué consiste? El aforo consiste en contar unidades vehiculares que pasen por un punto determinado durante un periodo también de tiempo. Ese es el aforo. Posteriormente, al trabajo de campo o al conteo que se haga en campo, esto debe ser sometido pues a un proceso o a un postproceso, lo llamaría yo, que ya es empezar a tabular la información y empezar a generar reportes. Y reportes digo yo, estadísticos, es decir, gráficas en donde podamos mirar la media, en donde podamos mirar la mediana, en donde podamos mirar un promedio. Bueno, todos estos temitas estadísticos interesantes también que se hacen para poder nosotros interpretar esa información como ingenieros y poder proponer soluciones. ¿Qué nos está diciendo toda esa información estadística? Y bajo esa información nosotros qué interpretamos en términos de movilidad, por ejemplo, y bajo esa información qué nosotros podemos proponer. Esa es como tal nuestra intención con un estudio de tránsito. Y mucho más aún en el área específica del diseño geométrico y seguridad vial, y pues mucho más aún en nuestra formación como ingenieros. En realidad, lo que nosotros pretendemos es brindar soluciones a una problemática presentada, pero bajo esos conceptos y bajo esos estudios que hayamos realizado típicamente. Había por allá
un urbanista muy influenciador, un urbanista francés, el tipo muy influenciador en estos términos de movilidad porque ha sido pues parte de proyectos de gran complejidad en el mundo. Sin embargo, él decía que la solución, o más bien los estudios se realizaban desde un helicóptero. La ciudad se miraba desde un helicóptero o desde una toma aérea. Pero pues además de eso hay que vivir diferentes tipos de situaciones para poder interpretarlas también y poder mostrar las situaciones, las soluciones que nosotros podamos proponer en ese sentido. ¿Listo? Esa es como tal la dinámica. Esa es como tal la dinámica del estudio de tránsito. Para los que propusieron pavimentos, bien, para los que propusieron pavimentos, pues este aforo también les va a servir con la misma metodología que les acabo de explicar, pero para fines diferentes. Ustedes ya con esto, lo único que van a hacer es hallar el número de ejes equivalente. Ese número de ejes equivalentes nos está a nosotros representando la carga puntual que va a soportar una estructura de pavimento que nosotros estemos diseñando. Entonces, con esa cantidad de vehículos que nosotros podamos contabilizar mediante el estudio de tránsito o el aforo, nosotros vamos a poder determinar eso bajo un lineamiento también de un peso de referencia, que son 8.2 toneladas por eje. Eso ya está parametrizado. Y nosotros lo que vamos a tratar ahí es de qué, de llevar la carga que le generan las diferentes tipologías de vehículos, es decir, los vehículos livianos, los vehículos de carga, que ustedes ya van a empezar o ya tuvieron que haber visto también esas diferentes tipologías de vehículos, los C2P, los C2G, los C3 o los que ya tienen semirremolque en cada una de sus, de sus diferentes tipologías aprobadas y aceptadas aquí en el país, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es llevarlo a un eje de referencia que es un peso de 8.2 toneladas por eje. Y ahí ya podemos nosotros hallar el famosísimo NESE, que es el número de ejes equivalentes. Y con ese número de ejes equivalentes, nosotros podemos determinar la carga que va a soportar nuestra estructura de pavimentos siguiendo la normatividad, siguiendo la normatividad para el diseño que nosotros vayamos a proponer, sea rígido, sea flexible. Asimismo, vamos nosotros cumpliendo con esa secuencialidad y vamos avanzando procedimentalmente en el cumplimiento de la misma. Empezamos a reemplazar fórmulas y empezamos a hallar. Y como tal, el objetivo o el propósito es determinar cada uno de los espesores de las capas que componen esa estructura de pavimento. Eso lo van a ver el próximo semestre en el módulo precisamente de pavimento. Pero pues así a grandes rasgos les comento para qué se hace y para qué sirve esos estudios que nosotros vamos a empezar allá. Entonces, para terminar ya con este tema, pues precisamente la invitación es a que inicien con esas actividades más complejas, más demoradas, que mayor tiempo demandan para poder avanzar y pues que son actividades también fundamentales para poder iniciar con con otras actividades. Entonces, chicos, voy a pasar acá a la proyección del documento guía, se los voy a compartir también a sus correos electrónicos. En realidad yo suelo utilizar mucho este formato precisamente porque bueno, no sé si hay alguna duda hasta ahí o tengan alguna preguntita, si no para avanzar. Esta es una guía que yo suelo utilizar mucho, es una guía práctica, es una guía muy dinámica, es una guía de muy fácil entendimiento que les voy a compartir a ustedes también para que puedan tenerla ahí como soporte en el desarrollo de lo que ya es el proyecto escrito, el documento. Entonces, esta guía está enfocada precisamente en la presentación de proyectos. Voy a ir avanzando y si va surgiendo alguna duda, pues ahí abren el micrófono y me hacen la pregunta. Esta guía contempla dos aspectos principales. Uno de forma, que son precisamente los que van enmarcados en cumplimiento de la normatividad. Nosotros para la presentación de este tipo de proyectos pues debemos cumplir específicamente con una normatividad con la que trabaja actualmente la universidad. O bueno, con la que trabaja no, sino como más bien con la que acepta los proyectos la universidad. Está alineada bajo la normatividad APA y la adopta
el ICONTEC, que es la normatividad técnica colombiana. El ICONTEC lo que hace es adoptar o fundamentarse en normatividad internacional. Eso es como tal el propósito del ICONTEC. Y bueno, ocurren diferentes temas específicos también relacionados con el tema de formación nuestro. Por lo menos la AASHTO es esa normatividad norteamericana desarrollada por la Asociación Americana de Autopistas y ha servido como base fundamental también para poder desarrollar, por ejemplo, el manual de diseño geométrico de vías. Va muy fundamentado. Solamente lo que hacen en realidad, y pues a mi manera de ver las cosas, es aterrizarlo al contexto nuestro. Eso es lo que hacen ellos específicamente. Pues lo ponen ya, lo contextualizan a nuestras propias situaciones y pues con base a eso es que empiezan a desarrollarse nuestras normas. Lo mismo ocurre para diferentes manuales en cuanto al diseño de pavimentos, lo mismo ocurre también para algunos manuales en cuanto a los niveles y capacidades de servicio de nuestras vías, pero todas han sido fundamentadas de esta norma. Entonces, para la presentación de proyectos, pues nosotros aquí en Colombia y la universidad específicamente trabaja con normatividad APA y normatividad ICONTEC. Ya como tal en el módulo de proyecto de grado, vamos a ir viendo e incluso en una que otra asesoría vamos a ir interiorizándonos en lo que son los diferentes lineamientos de la norma APA para la presentación de proyectos. Eso en cuanto a los aspectos de forma. En cuanto a los aspectos de fondo, se presentan ya lo que son lineamientos para poder hacer unos ajustes muy específicos que contemplen la normatividad. Y esta guía precisamente integra esos dos aspectos. Entonces, ellos acá mencionan como tal lo que es el contenido del proyecto de grado, ¿sí? O de un proyecto de grado en general. Estos son los títulos primordiales que debe llevar ese proyecto de grado. El primero debe llevar un título. Ese título, en algunos proyectos y en la asesoría anterior les mencioné algunos que debía ser reformulado, debía ser replanteado porque le faltaba un poco más de objetividad, le faltaba también un poco más de cohesión en la redacción, había unos títulos muy largos, pero bueno, que esa era una parte del ejercicio que íbamos a empezar a desarrollar mediante este proceso de asesorías. En general, el título se pone como formalismo, pero pues el título suele ser también modificado durante el avance de, de este proceso. Posteriormente hay que definir un problema, hay que ser o hay que agudizar sin ser amarillistas porque no somos periódico de diaria circulación, ni nos interesa tampoco vender un problema de una manera amarillista, somos más bien técnicos y pues este objetivo es ser también investigador y es pues algo con mayor profesionalismo. Entonces debemos ir problematizar la situación que amerite el desarrollo de ese proyecto, sea de seguridad vial o sea de siniestralidad porque se dé una condición insegura a través del diseño geométrico, porque se presente una condición insegura por exceso de velocidad, porque se presente una u otra condición sobre la superficie de rodadura y requiera de una propuesta del diseño de un pavimento. Bueno, hay que mirar las diferentes problemáticas, pero pues todo proyecto nace o toda propuesta nace precisamente identificando un problema. Posteriormente nosotros trazamos unos objetivos, como su nombre lo indica, en otras palabras explicado, es a dónde nosotros queremos llegar, a dónde precisamente nosotros queremos ir con el desarrollo de esa propuesta, identificando anteriormente un problema. Fíjense que de esta manera vamos llevando secuencialmente el avance del mismo proyecto. Ya vamos en en los objetivos, a dónde nosotros queremos llegar. Y ahí se desprenden dos, un objetivo general y un objetivo específico. Ese objetivo general está contemplado desde el punto de vista de que será lo macro que nosotros vamos a alcanzar. Será esa gran meta a la cual nosotros debemos llegar.
Ese es el objetivo general. Y ese objetivo general tiene relación de manera directa con el título. En muchos casos y muchos autores, cuando ustedes empiecen a ver este tema de metodología de la investigación y demás, ustedes van a ver que muchos autores relacionan el objetivo general de manera directa con el título. Y digo yo que lo relacionan porque solamente le cambian el sentido. Ya el título no es la representación como tal del proyecto, sino que